En los albores de la humanidad, una ciudad ambiciosa se alzó hacia el cielo, desafiando no solo la gravedad, sino también la voluntad divina. Este relato, impreso en las páginas sagradas de la Biblia, nos lleva de vuelta a un momento crucial en la historia de la humanidad, la construcción de la Torre de Babel. La historia se teje en el Génesis, en un mundo donde la humanidad compartía un único idioma y se embarcó en un proyecto grandioso y atrevido, la edificación de una torre que alcanzaría el cielo. Sin embargo, la ambición humana no pasó desapercibida para el Todopoderoso. La Torre de Babel, conocida por su simbolismo y misterio, ha desconcertado a eruditos y creyentes a lo largo de los siglos. ¿Fue la confusión de las lenguas un castigo divino por la arrogancia humana, o hay más capas en esta narrativa que merecen ser desentrañadas? Acompáñanos en un viaje a través de las páginas de la Biblia y más allá, mientras exploramos los eventos que rodearon a la Torre de Babel y desentrañamos el enigma que ha perdurado a lo largo del tiempo, la Torre de Babel. ¿Qué sucedió realmente? Para comprender la historia de la Torre de Babel, debemos sumergirnos en el rico tejido del pasado, en una era donde la humanidad buscaba dejar su marca en el mundo conocido. La narrativa bíblica nos transporta a un momento posterior al diluvio, cuando Noé y su familia emergieron como los únicos supervivientes. Este periodo postdiluviano marcó un nuevo comienzo para la humanidad y la tierra se repobló rápidamente. En ese renacer, surgió la ciudad de Babel, también conocida como Babilonia, liderada por Nimrod, un personaje intrigante mencionado en el Génesis. Nimrod, nieto de Cam, uno de los hijos de Noé, fue descrito como un poderoso cazador en oposición al Señor. Su liderazgo ambicioso y desafiante se convirtió en el catalizador para la construcción de la torre. Babilonia se erigió como un centro cultural y económico, una ciudad que representaba el poder y la unidad de la humanidad en su apogeo. La gente compartía un idioma común y, en un acto de cooperación sin precedentes, decidieron construir una torre que alcanzara el cielo, buscando consolidar su identidad y prestigio. Este contexto histórico y cultural revela la tenacidad y el espíritu audaz de la humanidad en la antigüedad. La Torre de Babel no fue simplemente un proyecto arquitectónico, fue un símbolo de la ambición desenfrenada y la voluntad de desafiar los límites impuestos por la divinidad. La ciudad de Babel, con sus bulliciosas calles y su imponente torre en construcción, se convirtió en el epicentro de la civilización emergente. Los habitantes compartían sueños de grandeza y creían que su empresa no solo elevaría estructuras físicas, sino que también elevaría su estatus y renombre en los anales de la historia. Sin embargo, la sombra de la arrogancia humana no pasó desapercibida ante la mirada divina. El proyecto de la Torre de Babel, aunque impresionante en su alcance y ambición, sembró las semillas de la discordia entre los cielos y la tierra. La pregunta persistente es si la intervención divina fue un castigo por la insolencia humana o una medida necesaria para preservar el orden celestial. En este escenario vibrante de progreso y desafío, se forjó el destino de la Torre de Babel. En el próximo capítulo, nos sumergiremos en los detalles mismos de la construcción, explorando los cimientos de esta hazaña arquitectónica y las implicaciones de desafiar lo divino. La Torre de Babel, ¿una ambición justificada o un desafío que desencadenó consecuencias inimaginables? Acompáñanos en este viaje para descubrirlo. En la vastedad de la antigua Babilonia, la Torre de Babel se erguía como un símbolo de la audacia humana y la determinación por alcanzar nuevas alturas, tanto literal como figurativamente. El proyecto de construcción, meticulosamente planeado y ejecutado, reflejaba la creatividad y la colaboración de aquellos que aspiraban a tocar los cielos. La arquitectura de la Torre de Babel era una maravilla sin igual. Se utilizaban ladrillos cocidos con mortero como material principal, y cada capa ascendente se construía con una precisión asombrosa. La estructura, según las escrituras, se elevaba con la firme intención de hacernos un nombre, no sea que seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Los habitantes de Babel compartían un propósito común, consolidar su identidad y evitar la dispersión.
La torre no solo era un monumento físico, sino también un monumento a la unidad y la aspiración humana. A medida que alcanzaba alturas impresionantes, veían cómo su sueño de grandeza se materializaba ladrillo a ladrillo. Las leyendas dicen que, en la cima de la torre, los constructores planeaban colocar un santuario dedicado a sus dioses. Este acto no solo simbolizaría la conexión con lo divino, sino que también proclamaría la supremacía de Babilonia sobre los cielos y la tierra. La ambición de los constructores no conocía límites, y su proyecto se elevaba no solo en altura, sino también en importancia cultural y religiosa. Sin embargo, mientras la torre alcanzaba alturas insospechadas, también despertaba la atención de Dios. En las páginas de la Biblia, se nos cuenta que el Señor descendió para observar la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban construyendo. La pregunta que se plantea es si la construcción de la torre realmente amenazaba el orden divino, o si la intervención celestial fue una respuesta a la arrogancia y la desobediencia humanas. La historia bíblica proporciona una visión única de cómo la comunicación directa entre el cielo y la tierra se convirtió en un punto de conflicto. Cuando la Torre de Babel se alzaba majestuosa, desafiando la altura de los cielos, la narrativa bíblica nos revela un momento crucial, la intervención directa del Todopoderoso. Según el relato del Génesis, el Señor descendió para observar la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban construyendo. Esta mirada divina no fue pasiva, fue un reconocimiento de la ambición y la audacia humanas. En ese momento, la voz de Dios resonó, expresando preocupación por la unidad y la fortaleza de la humanidad. He aquí, el pueblo es uno, y todos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Este reconocimiento divino de la capacidad humana para lograr sus objetivos, sin importar cuán desafiantes fueran, plantea preguntas fundamentales sobre el propósito de la intervención divina. La respuesta del Creador fue una acción decisiva, confundir las lenguas de los constructores para que no pudieran entenderse unos a otros. Este acto divino, conocido como la confusión de las lenguas, llevó a la dispersión de la humanidad en toda la tierra. Aquellos que antes compartían un idioma común y una visión colectiva ahora se encontraban divididos por barreras lingüísticas insuperables. La confusión de las lenguas no solo alteró la comunicación entre los constructores, sino que también creó desconfianza y separación. Los grupos lingüísticos emergentes se dispersaron por toda la tierra, llevando consigo fragmentos de la historia de Babel y contribuyendo a la diversidad de culturas y lenguas que conocemos hoy. La intervención divina, que muchos interpretan como un castigo por la arrogancia y la desobediencia humanas, plantea preguntas más amplias sobre la relación entre Dios y la humanidad. ¿Fue la confusión de las lenguas un acto de ira divina o una medida necesaria para preservar el equilibrio cósmico? La Torre de Babel, una vez un símbolo de unidad y ambición, se convirtió en un punto de inflexión que dio forma a la diversidad y la complejidad del mundo que conocemos hoy. La confusión de las lenguas en la Torre de Babel no solo marcó el fin de una ambición arquitectónica, fue el inicio de una dispersión que cambiaría el curso de la historia humana. La diversidad lingüística emergente no solo creó barreras de comunicación, sino que también dio forma a la evolución de culturas y sociedades de una manera única y profunda. En las décadas posteriores a la confusión de las lenguas, grupos de personas que compartían un idioma común se vieron forzados a separarse y establecerse en diferentes regiones del mundo. Este proceso de dispersión llevó consigo no solo fragmentos de la historia de la Torre de Babel, sino también modos de vida, creencias y costumbres que se arraigaron en las nuevas comunidades. La dispersión resultante de la confusión de las lenguas fue más que geográfica, fue una dispersión cultural. Cada grupo, al desarrollar su propia lengua y enfrentar desafíos únicos en su entorno, empezó a dar forma a su identidad de maneras distintas. Las semillas plantadas en la cima de la Torre de Babel florecieron en una diversidad cultural que aún persiste. La confusión de las lenguas también creó barreras significativas para la comunicación entre comunidades.
La dificultad para entenderse mutuamente no solo obstaculizó la interacción diaria, sino que también generó desconfianza y, en algunos casos, conflictos entre grupos lingüísticos. Las diferencias en la lengua se convirtieron en marcadores de identidad, definiendo límites y estableciendo distancias entre comunidades. La Torre de Babel se convirtió en un catalizador de la diversidad lingüística, cultural y social que caracteriza a nuestro mundo. Su legado perdura en las variadas lenguas que hablamos, las tradiciones que seguimos y las identidades que abrazamos. La dispersión originada en la Torre de Babel se convirtió en el motor de la evolución de sociedades específicas, cada una con su propia narrativa única y una conexión intrínseca con la historia de la humanidad. En la vastedad de la tierra, los descendientes de la torre llevaron consigo la carga de la diversidad lingüística y cultural que definiría sus destinos y el curso de la historia. A medida que las comunidades se asentaron en diferentes regiones del mundo, se adaptaron a sus entornos únicos. Las barreras lingüísticas y las variaciones geográficas llevaron a la formación de sociedades específicas, cada una con su propia estructura social, sistemas de gobierno y modos de vida distintivos. En lugares como Mesopotamia, Egipto y China, las comunidades post-Babel desarrollaron civilizaciones con identidades únicas. Los relatos de la torre, aunque modificados y adaptados a lo largo del tiempo, continuaron siendo parte integral de las mitologías y las tradiciones de estas culturas, marcando su conexión con un pasado común. La Torre de Babel, como evento transcultural, también dejó su huella en las creencias religiosas y espirituales de diversas comunidades. En muchas civilizaciones antiguas, se encontraron mitos y leyendas que compartían similitudes sorprendentes con el relato bíblico. La dispersión llevó consigo no solo historias de la torre, sino también concepciones de divinidades y prácticas religiosas. La diversificación lingüística, aunque inicialmente un obstáculo, también llevó al desarrollo de lenguajes y sistemas de escritura distintivos. Las comunidades, al enfrentar la necesidad de comunicarse en su propio contexto lingüístico, crearon sistemas de escritura que reflejaban la singularidad de sus idiomas. Así, surgieron jeroglíficos en Egipto, caracteres chinos, cuneiformes en Mesopotamia y otros sistemas escritos en todo el mundo. Estos no solo facilitaron la comunicación interna, sino que también se convirtieron en herramientas fundamentales para la preservación de la historia, las tradiciones y las creencias de cada sociedad. Las barreras lingüísticas, a veces, se convirtieron en obstáculos insuperables, generando malentendidos y tensiones entre comunidades. Los choques culturales, aunque propiciaron la innovación y el intercambio, también llevaron a conflictos que, en algunos casos, perduran hasta hoy. La Torre de Babel, lejos de ser simplemente un episodio del pasado, se convirtió en un hilo conductor que vinculó las experiencias humanas. La dispersión, en sus altibajos, moldeó la historia de la humanidad y dejó su marca en cada civilización que surgió de ella. A medida que nos adentramos en la historia post-Babel, surge la pregunta inevitable: ¿existen evidencias arqueológicas que respalden la narrativa bíblica de la Torre de Babel? A lo largo de los siglos, arqueólogos y eruditos han buscado pistas tangibles que confirmen o desafíen la historicidad de este antiguo relato. Aunque la arqueología no ha revelado una torre monumental que se ajuste perfectamente a la descripción bíblica, los hallazgos y las investigaciones han arrojado luz sobre la antigua Babilonia y su contexto histórico. La ciudad de Babilonia, ubicada en la región que hoy es Irak, ha sido el epicentro de muchas excavaciones arqueológicas. Entre los hallazgos más notables se encuentra la Puerta de Istar, una monumental entrada a la ciudad con relieves que representan dragones y dioses. Aunque no es la Torre de Babel en sí, estos restos arqueológicos ofrecen una visión de la magnificencia y la complejidad de la antigua Babilonia. Las tabletas de arcilla y las inscripciones cuneiformes descubiertas en Babilonia y otras regiones de Mesopotamia ofrecen una ventana única al pasado.
Algunas de estas inscripciones relatan eventos y logros arquitectónicos de la época, proporcionando detalles sobre la construcción de zigurats y templos. Sin embargo, la mención directa de la Torre de Babel en estas inscripciones es escasa. La dispersión causada por la confusión de las lenguas en la Torre de Babel también dispersó la evidencia física de la construcción. Si bien los restos de la torre podrían estar enterrados en algún lugar bajo las capas de la tierra, la vastedad de la dispersión hace que encontrar evidencia tangible sea un desafío monumental. Además, las construcciones de la antigua Babilonia fueron utilizadas y reconstruidas por sucesivas civilizaciones, lo que contribuyó a la pérdida o alteración de la evidencia original. La complejidad y la superposición de capas históricas en sitios arqueológicos complican aún más la tarea de desentrañar la historia precisa de la Torre de Babel. Las perspectivas de los eruditos sobre la historicidad de la Torre de Babel varían. Algunos consideran el relato como un mito simbólico que representa la diversificación humana y la complejidad de la comunicación, mientras que otros buscan evidencia arqueológica y contextual para respaldar la narrativa bíblica de manera más literal. El desafío radica en equilibrar la fe religiosa y la búsqueda de la verdad histórica. ¿Es la Torre de Babel una metáfora espiritual que trasciende la realidad histórica, o es un episodio que realmente ocurrió y espera ser descubierto entre las ruinas del pasado? A pesar de las incertidumbres y las limitaciones en la evidencia arqueológica, la investigación continúa ofreciendo valiosas lecciones. La exploración de la antigua Babilonia y las civilizaciones contemporáneas arroja luz sobre la complejidad de las sociedades de la época, su arquitectura, sus sistemas de escritura y sus creencias religiosas. Además, la búsqueda de la Torre de Babel en la tierra y en las capas de la historia destaca la importancia de la arqueología como una herramienta para comprender y reconstruir el pasado. La disciplina arqueológica, a pesar de sus desafíos, continúa revelando tesoros enterrados que enriquecen nuestra comprensión de la historia humana. La historia de la Torre de Babel, envuelta en misterio y simbolismo, sigue siendo objeto de investigación y reflexión. Las preguntas sobre su historicidad, la identificación de posibles restos arqueológicos y la interpretación de la dispersión lingüística persisten en la mente de eruditos y buscadores de conocimiento. La Torre de Babel, a lo largo de los milenios, ha dejado una profunda huella en la cultura y la religión. Más allá de su posible historicidad, el relato bíblico ha influido en la manera en que las sociedades han entendido la diversidad, la comunicación y la relación entre lo divino y lo humano. A medida que las comunidades se dispersaron, llevaron consigo no solo sus lenguas y costumbres, sino también las semillas de la Torre de Babel. En diversas culturas y mitologías, encontramos relatos que comparten sorprendentes similitudes con la narrativa bíblica. Mitos de construcciones monumentales, confusión de lenguas y dispersión de la humanidad se entrelazan en narrativas que reflejan la universalidad de la experiencia humana. En la mitología griega, por ejemplo, la historia de la construcción de la Torre de Babel tiene paralelos con la leyenda de la Torre de los Juegos de Olimpia, una construcción que también provocó la ira divina y la dispersión de la humanidad. Estos paralelos subrayan la persistencia de temas fundamentales en la psique humana a lo largo del tiempo y el espacio. La Torre de Babel y la diversidad de lenguas han permeado la literatura a lo largo de los siglos. Autores, poetas y filósofos han utilizado el simbolismo de la torre para explorar temas como la comunicación, la alienación y la búsqueda de significado en un mundo fragmentado. En el ámbito religioso, la Torre de Babel ha sido objeto de interpretación teológica a lo largo de la historia. Diferentes tradiciones religiosas han abordado la narrativa desde diversas perspectivas, ofreciendo enseñanzas sobre la soberanía divina, la humildad humana y la importancia de la diversidad. En el cristianismo, por ejemplo, la confusión de las lenguas a menudo se interpreta como una intervención divina para frenar la arrogancia y la rebelión humana. La dispersión resultante se considera a veces como parte del plan divino para la multiplicación de la humanidad y la diversificación de culturas.
En la era contemporánea, la historia de la Torre de Babel plantea desafíos y oportunidades únicas. La globalización y la comunicación instantánea han creado un mundo interconectado, donde las barreras lingüísticas se desdibujan, pero también se enfrenta a nuevas formas de desafío cultural y comprensión mutua. La Torre de Babel, como símbolo de diversidad y dispersión, invita a la reflexión sobre cómo abordamos la multiplicidad de lenguas, culturas y perspectivas en un mundo cada vez más interdependiente. La lección fundamental sigue siendo relevante: la diversidad no es un obstáculo, sino una fuente de riqueza y crecimiento. La historia de la Torre de Babel, con sus capas de simbolismo, mito e historia, nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la humanidad, la diversidad y la relación entre lo divino y lo terrenal. A medida que exploramos las múltiples dimensiones de este antiguo relato, es evidente que la Torre de Babel trasciende su contexto bíblico, convirtiéndose en un espejo que refleja aspectos fundamentales de la experiencia humana. La dispersión resultante de la Torre de Babel, con su diversidad lingüística y cultural, nos desafía a ver la multiplicidad de la humanidad como una fuente de riqueza y crecimiento. Aunque las barreras del lenguaje pueden presentar desafíos, también son puentes que conectan a las personas a través de la comprensión, la colaboración y el intercambio. En un mundo globalizado, donde las distancias geográficas se han reducido y las interacciones son instantáneas, la lección de la Torre de Babel cobra una relevancia aún mayor. La diversidad no solo enriquece nuestra experiencia, sino que también ofrece perspectivas valiosas que pueden impulsar la innovación y la comprensión global. La confusión de las lenguas en la Torre de Babel destaca la importancia fundamental de la comunicación en la construcción y la caída de proyectos humanos. La capacidad de entenderse mutuamente es la base de la colaboración y el progreso, y la falta de comunicación efectiva puede conducir a malentendidos, conflictos y divisiones. En la era moderna, la Torre de Babel nos insta a reflexionar sobre cómo abordamos la comunicación en un mundo cada vez más interconectado. La tecnología ha acercado a las personas, pero también ha destacado la necesidad de superar las barreras lingüísticas y culturales para construir puentes significativos entre diferentes comunidades. Desde una perspectiva teológica, la Torre de Babel plantea preguntas sobre la relación entre la humanidad y lo divino. ¿Es la diversidad humana un aspecto del plan divino o una consecuencia de la rebelión humana? La intervención divina en forma de confusión de lenguas lleva consigo un mensaje sobre la soberanía de Dios y la limitación inherente de la humanidad. Este simbolismo teológico nos invita a reflexionar sobre nuestra posición en el cosmos y nuestra responsabilidad hacia los demás. La diversidad, en este contexto, no es simplemente una condición humana, sino también una parte esencial del diseño divino que nos llama a la humildad y la colaboración. En la actualidad, la Torre de Babel sigue siendo un marco de referencia que informa nuestra comprensión del mundo. A medida que enfrentamos desafíos globales, como el cambio climático, la pobreza y la pandemia, la diversidad de enfoques y soluciones refleja la lección fundamental de la Torre de Babel: la riqueza está en la variedad. En última instancia, la Torre de Babel es un llamado a la reflexión sobre nuestra condición humana y nuestra capacidad para construir y deshacer. La historia, ya sea interpretada como un evento histórico o un mito simbólico, nos desafía a considerar cómo construimos nuestras torres y cómo enfrentamos las consecuencias de nuestra ambición y desafío. La lección de la Torre de Babel trasciende las barreras religiosas y culturales, recordándonos que, independientemente de nuestras diferencias, compartimos una historia común. Esta historia, tallada en la piedra de la diversidad humana, nos insta a buscar la comprensión mutua, la cooperación y la construcción de puentes que nos conecten más allá de las torres que construimos. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente.
Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.